Hola, soy Noelia Castillo, coordinadora de bilingüismo en nuestra Casa Salesiana de Cádiz, y este vídeo está dirigido a todas las familias de los alumnos que se encuentran cursando cualquiera de los niveles de la etapa de educación primaria en nuestro centro. Surge a raíz de la necesidad que tienen algunas familias de que se les aclare cómo trabajar y cómo estudiar las asignaturas bilingües, las asignaturas que se imparten en inglés y cuyo contenido pues no es lingüístico, que son las asignaturas de Natural y de Social. Entonces, tanto el equipo docente como el equipo directivo considera importante ayudar a las familias en este sentido para intentar aclarar aquellos aspectos clave de estas áreas dada la incertidumbre que despiertan. Por ese motivo el equipo docente diseña un documento específico dirigido a cada ciclo de educación primaria, a las familias cuyos alumnos se encuentran cursando primero, segundo o tercer ciclo de educación primaria, para aclarar algunos de los aspectos más importantes. Como ya saben, nuestro centro es un centro bilingüe desde el año 2012. Solicitamos a la Junta de Andalucía la autorización como centro bilingüe y se nos fue concedida en el año 2012. Todas las casas salesianas, o muchas de nuestras casas salesianas, pues solicitan la autorización para ser centro bilingüe porque las casas salesianas se preocupan por ofrecer una educación lo más completa y lo más integral posible a nuestros alumnos y adaptada a las demandas que la sociedad pues van surgiendo, las demandas sociales. Dado que nuestros chicos viven en un mundo cada vez más globalizado, en el que la utilización, la enseñanza y el aprendizaje de un idioma, en este caso de la lengua inglesa, se hace casi un requisito indispensable, ya que en muchos trabajos se solicita un determinado nivel de inglés certificado. Muchos de nuestros chicos y de nuestros jóvenes van a estudiar o a trabajar al extranjero y muchos también pues realizan algunos estudios online, pues cada vez se hace más necesario que nuestros alumnos pues vayan mejorando su capacidad de comunicarse utilizando la lengua inglesa. Por ese motivo, nuestro centro solicita la autorización y año a año, los 8 años que llevamos desarrollando nuestro proyecto bilingüe, vamos actualizando, programando y desarrollando multitud de actividades para precisamente ayudar a que nuestros alumnos sigan evolucionando en la adquisición de un mejor nivel competencial a la hora de comunicarse en la lengua inglesa. Así, lo primero que me gustaría aclarar es que la elección de áreas como Natural y Social para impartirlas en inglés no es una elección propia del centro, sino que la ley, la Junta de Andalucía establece como mínimo que las áreas bilingües, como mínimo en la etapa de educación primaria, deben ser Natural y Social. Y después da la libertad de que se puedan añadir otras áreas también a impartirse de forma bilingüe, pero las que son indispensables o es un requisito indispensable de la Junta de Andalucía por ley, de la Delegación de Educación, de la Consejería de Educación, es Natural y Social, ¿vale? No es nuestro centro el que elige que estas áreas pues sean las que se impartan en inglés. El motivo por el que la Junta elige estas áreas es porque su contenido es verdad que se presta a poder enseñar, utilizando la lengua inglesa, unos contenidos utilizando multitud de recursos, vídeos, imágenes, ya que ya saben que en estas áreas pues se imparten contenidos relacionados con animales, con plantas, con mapas y por tanto con experimentos. Entonces da mucho de sí y permite, utilizando la lengua inglesa, pues enseñar los contenidos de muy diversas maneras. En concreto, le voy a explicar en líneas generales el documento, los aspectos que son comunes a los 3 ciclos de educación primaria. En los 3 ciclos de educación primaria, estas áreas se imparten o se enseñan utilizando una metodología propia de áreas bilingües que se denomina metodología AICLE
o CLIL. Esta metodología, su uso, supone un enfoque de enseñanza dual, en el que se utiliza tanto la lengua materna como la lengua inglesa, ambas lenguas, materna e inglesa, y tiene un doble objetivo. El objetivo, por supuesto, primordial es que los alumnos aprendan los contenidos propios de las áreas de Natural y Social, y también tiene el objetivo de que los alumnos mejoren su competencia lingüística, su capacidad de comunicarse utilizando la lengua inglesa. La enseñanza en estas áreas es una enseñanza activa. Es totalmente contraria a una enseñanza memorística en la que el alumno de forma pasiva pues escucha las explicaciones y después tiene que memorizar los contenidos frase por frase o palabra por palabra. Por el contrario, es una enseñanza activa en la que pretendemos que el alumno sea el centro del aprendizaje y que el alumno sea parte activa del aprendizaje, que aprenda los contenidos comprendiéndolos y que su aprendizaje no sea memorístico, sino que sea un aprendizaje más significativo. La lengua, en este caso la lengua inglesa, se utiliza para aprender los contenidos y también se utiliza para comunicarse. Y la materia, en este caso Natural y Social, son las que determinan el tipo de lenguaje que se utilizará. Y hay veces que, dependiendo de la complejidad del tema, pues se podrá usar la lengua española, ir cambiando entre lengua inglesa y lengua española. De hecho, nuestro centro imparte estas áreas el 50% en inglés y el 50% en español. Esto supone que muchas veces el profesor, cuando ve que los niños no comprenden los contenidos que está explicando, pasa de forma natural a la lengua materna y después vuelve a la lengua inglesa, intentando que los alumnos tengan el mayor tiempo posible de exposición a la lengua inglesa, porque esto redunda en la mejora del aprendizaje de esta lengua, pero siendo consciente de que cuando sea necesario puede acudir a la lengua materna, ya que, como digo, el 50% de la materia se imparte en inglés y el otro 50% de la materia se imparte en español. Se pretende que los alumnos cada vez utilicen la lengua inglesa de forma más fluida, de forma que el profesor no tendrá en cuenta la exactitud a la hora de utilizar la lengua inglesa, ya sea de forma escrita o de forma oral, sino lo que tendrá en cuenta el profesor, o lo que perseguirá es que el alumno la utilice de forma cada vez más fluida. No se penalizarán los errores gramaticales, ortográficos que el alumno pueda tener a la hora de utilizar la lengua inglesa, sino que se animará a que el alumno la utilice de forma lo más fluida posible, aunque cometa errores gramaticales y errores ortográficos. Para la exactitud en lengua inglesa está el área específica de lengua extranjera. En la metodología ICLEI o CLIL se tiene en cuenta los distintos estilos de aprendizaje, se tiene en cuenta que cada alumno aprende de una forma distinta y por ello, como decía antes, se utilizan múltiples recursos: vídeos, imágenes, mapas interactivos y muchos otros recursos para ayudar a la comprensión de los contenidos que se están impartiendo. Y una unidad ICLEI o CLIL pues se integra las 4 C del currículum que llamamos. Se imparten contenidos, se intenta que el alumno mejore la comunicación, se tiene en cuenta y se pretende que el alumno desarrolle la destreza cognitiva. De hecho, está totalmente demostrado que cuando un alumno aprende contenidos utilizando otra lengua, cognitivamente tiene una serie de beneficios, beneficia las conexiones neuronales y, por lo tanto, supone un beneficio de forma cognitiva para el alumno también. Y también tiene en cuenta la cultura, o en una unidad se integran aspectos culturales. Se utiliza en el aprendizaje o en esta metodología lo que se denomina andamiaje. El andamiaje es una serie de recursos que puede utilizar el profesor a la hora de que el alumno aprenda, de modo que si ve que el alumno tiene ciertas dificultades, pues el profesor facilita o un texto o imágenes o algún tipo de recurso, el andamiaje, como bien digo, que simplemente ayude a apoyarse al alumno,
de modo que esa dificultad que pueda tener de comprensión de la lengua inglesa o de utilización pues sea menor. Entonces el andamiaje es una base, un apoyo que pueda ayudar al alumno y que el profesor utilizará cada vez que considere necesario. Como hemos dicho, el 50% del área no lingüística se imparte en lengua inglesa y el otro 50% en lengua utilizando la lengua materna. Y se fomenta en los alumnos la responsabilidad en el aprendizaje del idioma, teniendo en cuenta que si son responsables en el aprendizaje del idioma, pues esto repercutirá positivamente en su competencia comunicativa. El profesorado de estas áreas, pues por supuesto tiene en cuenta a la hora de enseñar y a la hora de que los alumnos aprendan, tiene en cuenta la capacidad o la competencia lingüística que tienen los alumnos. Es verdad que los textos que pueden encontrar en sus libros tienen un nivel de dificultad un poco mayor que su competencia lingüística y esto siempre es así. Cada vez que uno se enfrenta a un texto que utilice otra lengua que no sea la lengua materna, siempre ese texto será de una dificultad un poco mayor para que suponga un reto para el alumno, para que el enfrentarse a ese tipo de texto pues pueda suponer una mejora en su idioma, ¿vale? En su aprendizaje del idioma. Y en la utilización del idioma pues se tiene en cuenta el nivel del alumno de acuerdo con el marco común europeo de las lenguas. Ya saben que de acuerdo a este marco común europeo de las lenguas existen distintos niveles competenciales de dominio de la lengua inglesa. El A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Nuestros alumnos, dependiendo del curso en el que se encuentren y dependiendo de su competencia lingüística, pues tendrán un nivel u otro. Algunas orientaciones a tener en cuenta a la hora de abordar estas áreas, ¿no? Todos los profesores, desde primero hasta sexto de primaria, en cada unidad indicarán a los alumnos aquel vocabulario clave, aquellas palabras que son claves en cada tema para que el alumno pueda comprender el tema con facilidad. Dependiendo del nivel del alumno, pues se le dirá que copie ese vocabulario, que realice un dibujo o bien que el propio alumno pues pueda extraer el vocabulario que no entienda del tema, buscarlo en el diccionario y sacar su propio vocabulario personal, dependiendo, como digo, del nivel. Posteriormente especificaré por ciclo cómo se hace en cada ciclo. Las actividades que realicen en el cuaderno se realizarán utilizando la lengua que indique el profesor. Dependiendo de la complejidad de la actividad, pues el profesor le pedirá a los alumnos que utilicen lengua inglesa o bien que utilicen la lengua materna. Y pretendemos que en cada unidad al menos el 50% de las actividades, la mitad de las actividades se realicen utilizando la lengua inglesa para respetar ese 50% estipulado por ley. La lengua inglesa se utiliza para aprender contenido y para comunicarnos, ¿no? Hemos dicho que es un instrumento. Hemos dicho que se utilizan multitud de recursos y también hemos explicado la utilización del andamiaje o apoyo para facilitar a los alumnos el aprendizaje. Las preguntas que se incluyan en las pruebas escritas, porque tanto Natural como Social tienen pruebas escritas para evaluar, pues más del 50% de las preguntas incluidas en las pruebas escritas estarán en inglés y a los alumnos se les pedirán que utilicen ese mismo idioma para responderlas. No obstante, esas preguntas que aparecen en las pruebas y que son en lengua inglesa son bastante concretas. Son preguntas tipo test, en la que se le da distintas opciones y el alumno debe de reconocer cuál es la opción correcta. Preguntas en las que tengan que unir, a lo mejor tienen que unir ciertas palabras de vocabulario con ciertos dibujos, si el nivel es más bajito, como por ejemplo primer ciclo, o bien unir el principio de una oración con el final de la misma, o unir las características, por ejemplo, de un determinado clima en España con el clima en sí. Por lo tanto, preguntas de unir o de relacionar. Textos mutilados en los niveles superiores, en los que aparezca un texto
de ese texto se han omitido unas ciertas palabras, esas palabras aparecen en un cuadrito arriba y el alumno, leyendo el texto y habiéndolo comprendido porque ese texto estaba en la unidad, ha sido visto con el profesor en el aula, pues el alumno debe colocar cada palabra en el hueco correspondiente. También pues hay preguntas, puede haber preguntas de verdadero o falso, en la que el alumno lea la frase e indique si la pregunta es verdadero o si es falso. Y en los cursos superiores, si la frase es falsa, se le va a pedir en muchas ocasiones que la corrija, que corrija la parte falsa de la oración. Por lo tanto, las preguntas que son en lengua inglesa son preguntas muy concretas en las que los alumnos no tendrán que memorizar nada y tampoco tendrán que desarrollar o que escribir un texto en inglés. Por lo tanto, memorizar es totalmente contraproducente porque en el examen no se le va a pedir que plasmen ningún texto en inglés, sino más bien que comprendan los textos. Es importante que en casa lean los textos varias veces, que los comprendan. Aunque no es necesario que sepan lo que significa palabra por palabra, sí que comprendan el contenido general del texto, de manera que después pues puedan responder a este tipo de preguntas concretas, de verdadero o falso, opción múltiple, unir, ¿vale? Pero nunca se les va a pedir que pongan la definición en inglés de un determinado concepto o que desarrollen o expliquen las características de otro concepto, sino son preguntas muy concretas en inglés. Es importante, especialmente en estas áreas, fomentar en nuestros alumnos un adecuado hábito de estudio y trabajo. Si los profesores siempre insistimos en la importancia de desarrollar en nuestros alumnos, desde que son muy pequeñitos, un hábito adecuado de estudio y de trabajo, especialmente en las áreas bilingües, esto se hace especialmente importante, ya que cuando el profesor por la mañana explica utilizando lengua inglesa, lengua materna o una combinación de ambas un contenido nuevo, es súper primordial que los alumnos por la tarde vuelvan a leer el contenido en casa varias veces, anoten dudas, extraigan el vocabulario si hay alguna palabra que no conozcan y pregunten las dudas al día siguiente al profesor. Especialmente en estas áreas se desaconseja por completo que el alumno deje el estudio de las mismas para el último día antes de la prueba escrita. En ese caso será bastante complicado pues que puedan aprobar o que el aprendizaje pueda evolucionar de forma correcta. Lo que se aconseja es que diariamente se repasen los contenidos que se han visto en clase. ¿Qué es lo que totalmente desaconsejamos y no se debe hacer? En primer lugar, se insiste mucho en clase en que no se deben traducir los textos. Algunos padres, debido a la inseguridad que le puede provocar enfrentarse a un texto que está expresado en lengua inglesa, pues se dedican a traducir los textos a español para explicárselo a sus hijos y para que los niños se lo estudien en español. Y esto es totalmente contraproducente, debido a que, como he dicho anteriormente, más del 50% de las preguntas de la prueba serán en inglés. Y por tanto, el alumno se va a encontrar que las preguntas están en inglés. Si se lo ha estudiado en español, va a tener una dificultad añadida porque no va a saber lo que dice la pregunta. Si por el contrario ha estado repasando, leyendo en varias ocasiones, esforzándose por comprender el texto en inglés, cuando se enfrenta a la prueba escrita a las preguntas en inglés, pues les resulta mucho más sencillo. Entonces, no es que esté desaconsejado, es que está totalmente desaconsejado el traducir los textos a español, de los textos del libro. Lo que se aconseja, como digo, es leerlo en varias ocasiones. Si ven que su hijo tiene una especial dificultad para entender los textos, se lo comunican al profesor o profesora del área, que aplicará la medida de atención a la diversidad que considere conveniente y, si es necesario, lo consultará con el departamento de orientación. Pero es importante no traducir los textos a español, nunca, sino simplemente que se lo lean en varias ocasiones, que se aseguren que lo comprenden, y es el propio niño el que debe estudiarlo, ¿vale? El propio niño. El padre puede ayudar,
puede ser un apoyo para su hijo, pero en realidad el que tiene que estudiar es el propio niño. Bien, los alumnos, por tanto, no encontrarán en las pruebas escritas ninguna pregunta a desarrollar en inglés. No se le pedirá una explicación, no se le pedirá una definición, no se encontrarán preguntas a desarrollar en inglés. Las preguntas a desarrollar, si hay alguna, será en español. Y en el caso de que haya pregunta en español, pues se procurará que sea menos del 50% de las preguntas. Los errores a la hora de utilizar la lengua inglesa no disminuirán la calificación del alumno. Por lo tanto, si un alumno a la hora de expresarse en inglés, a la hora de poner una palabra, de poner una frase o una palabra en inglés, comete errores a la hora de escribirla, pues ya sean errores gramaticales o errores ortográficos, no se restará nota del examen, porque en el examen, para la puntuación, lo que se tiene en cuenta es que el alumno haya aprendido los contenidos. No se tiene en cuenta la exactitud a la hora de utilizar la lengua inglesa. Lo que se evalúa lo que se tiene en cuenta para poner la nota es el aprendizaje de los contenidos. Sí es cierto que si el alumno utiliza la lengua inglesa y el profesor observa que hace el esfuerzo por utilizarla, que participa en clase y demás, que todo ello redundará de forma positiva en la calificación de la asignatura, pero nunca de forma negativa. Es muy, muy importante evitar que los alumnos se rindan y no se esfuercen. Es cierto que hay alumnos que encuentran dificultades en estas áreas a la hora de comprenderlas y hay algunos que cuando se le pregunta al profesor qué dificultad tiene, dice, es que yo no entiendo absolutamente nada, y a lo mejor en muchas ocasiones es que ni siquiera lo ha intentado, ni siquiera ha abierto el libro, porque después le decimos, y esto que explicamos en clase tal, y empieza a recordar, con lo cual es súper importante que el esfuerzo sea diario y que no se rindan, porque claro, si se rinden, entonces es totalmente imposible. Si yo no lo intento, da igual que el aprendizaje sea en español, en inglés, en ruso o en cualquier otro idioma, que el alumno no aprenderá. Es muy, muy, muy importante que se esfuerce y que lo intente de forma constante, con una constancia y con un esfuerzo, como digo. En muchas ocasiones le ponemos el ejemplo de cuando uno aprende a montar en bicicleta. Si uno no lo intenta, jamás va a darle a los pedales y montar en bici. Pues del mismo modo, cuando uno se enfrenta a una asignatura que está en lengua inglesa, si lo intenta con esfuerzo, son pocos los alumnos que suspenden este tipo de áreas, porque en clase se insiste mucho en los contenidos para que los comprendan y los profesores hacen, créanme, un esfuerzo importante en ofrecer todo tipo de recursos para facilitar la comprensión. Por lo tanto, si un alumno no entiende, que recurra al profesor, pero que nunca se rinda, y menos la familia. Cuidado con los mensajes que transmitimos en casa. Uy, qué difícil, uy, no sé cuánto, porque si le transmitimos mensajes negativos, el alumno se desmotivará. Y especialmente en estas áreas es importante la motivación. También me consta que este año, a partir de este curso, con el uso de Google Classroom, los profesores de Social y de Natural también facilitan multitud de recursos y actividades que pueden ser parecidas a las que se puedan encontrar en las pruebas escritas. Por lo tanto, tienen ahí otros recursos más que puedan facilitar el aprendizaje y el estudio de estas áreas. En cuanto a la evaluación de estas áreas, ya les he adelantado que se tendrá en cuenta o se utilizará como uno de los instrumentos para evaluar las pruebas escritas u orales. Exactamente, las pruebas escritas u orales pues valdrán un 50%, la calificación que tenga el alumno en esa prueba valdrá un 50% de la calificación del área, ¿vale? Se tendrá en cuenta, por tanto, la calificación que obtenga en las pruebas escritas u orales. Ya hemos dicho que las pruebas escritas, los contenidos que han sido impartidos en inglés, serán evaluados en esta misma lengua y la proporción de preguntas en este idioma en las pruebas pues será siempre 50% o un poquito más del 50%, intentando
pues que los alumnos utilicen cada vez más el idioma y además lo hagan de forma natural. Como hemos dicho, las pruebas escritas primarán los contenidos, la exactitud o el aprendizaje de los contenidos más que la lengua inglesa. La lengua inglesa no penaliza, como he dicho anteriormente, pero vuelvo a repetir. En el caso de que algún contenido sea explicado en español y el profesor avise al alumnado de que se le va a preguntar una pregunta a desarrollar en español, pues ese contenido será evaluado también en español en la prueba escrita. Y como hemos dicho, las preguntas redactadas en inglés pues son muy guiadas. Y ya les he explicado los distintos tipos de preguntas. Además de tener el 50% de la calificación en la asignatura, puede ser de las pruebas escritas o las pruebas orales, hay un 30% de la nota en estas áreas que depende de los trabajos que realicen los alumnos. En esta categoría, los profesores tienen en cuenta todas las evidencias que se recojan de las tareas de clase, tareas que se le pida, si las tiene hechas, cómo las tiene hechas, trabajos específicos de la materia, cómo los ha realizado, si los tiene, no los tiene, si se ha pedido que traigan un mapa, si lo ha traído o no lo ha traído. Entonces, los trabajos específicos que se realicen en la asignatura contarán un 30% en la nota. Y el 20% restante, el que falta, pues el profesor tendrá en cuenta la observación directa. Se refiere a las observaciones que haga en clase el profesor con respecto a la actitud del alumno, si muestra interés, si participa, si tiene limpieza y orden en el trabajo. Entonces, la observación directa pues será el 20% restante, ¿vale? Por lo tanto, a la hora de evaluar se tendrá en cuenta pruebas escritas y orales, un 50%, un 20% en la observación directa y un 30% será la nota que el alumno tenga en los distintos trabajos de las asignaturas. Es importante que para aprobar tanto Natural como Social en cada trimestre, el alumno haya aprobado al menos una de las dos pruebas escritas orales, de las dos pruebas ya sean escritas u orales, ¿vale? Solamente con los trabajos de la asignatura de observación directa no bastará, al menos una de las pruebas debe haberlas aprobado, debe haber obtenido una calificación igual o mayor a un 5. Respecto al tercer ciclo de primaria, de forma específica, en los cursos de quinto y sexto de primaria, a la hora de trabajar y estudiar la asignatura, es muy importante tener presente el Personal Vocabulary. El Personal Vocabulary es un listado de palabras claves del tema que el alumno ha ido realizando poco a poco a medida que se han ido explicando las distintas páginas o los distintos contenidos del tema. Habrá vocabulario que el profesor destaque de forma especial y que el alumno escriba en su cuaderno, y habrá otro vocabulario que se le pida al alumno que, repasando las páginas del libro, pues extraiga, porque cada uno, como tiene un nivel de competencia lingüística diferente, pues cada uno tendrá su propio vocabulario personal. Y ese vocabulario es importante tenerlo presente durante todo el tema, para la prueba escrita y para el desarrollo de las actividades. También en quinto y sexto fomentamos y enseñamos a nuestros alumnos a que realicen esquemas, a que extraigan las ideas principales de forma esquemática. Un esquema nunca incluirá frases completas del libro. El esquema pretende, como bien saben, que en un solo vistazo el alumno sea capaz de ver los contenidos más importantes de la unidad. Por lo tanto, se les enseñará poco a poco a la realización de esquemas. Mientras que están realizando los esquemas, los profesores pretendemos que los alumnos pues vayan, a la hora de realizarlo, vayan asimilando poco a poco los contenidos claves. Por lo tanto, la realización del esquema le ayudará también a reforzar el aprendizaje de los contenidos clave. Los esquemas los realizan en el cuaderno grande y deben estar ordenados por unidades. Y a la hora de estudiar para el examen también son un instrumento bastante útil, repasar el esquema, cuáles eran las ideas más importantes. Y por último, algo novedoso en quinto y sexto son las Questions to Study. En quinto y sexto no se le da al alumno una hoja de estudio. La hoja de estudio de segundo ciclo era mucho más guiada.
En quinto y sexto lo que se le proporciona al alumno es un listado de preguntas. Esas preguntas pretenden ser una guía para que el alumno vaya estudiando y repasando para la prueba escrita o la prueba oral. Por lo tanto, no necesariamente el alumno tiene que haber respondido a cada una de esas preguntas en el cuaderno. Las preguntas se responderán solamente si el profesor lo indica. En el caso de que el profesor no indique que se responda a alguna pregunta concreta, no será necesario responderla por escrito. El alumno lo que debe tener es esas preguntas por delante a la hora de estudiar, de manera que se lee la primera pregunta y mirando al libro intenta explicar o intenta comprobar si el alumno es capaz de explicar los contenidos referidos a esa pregunta. Una vez que comprueba que sí, que la primera sí, pasa a la segunda y la explica, vuelve a leer el texto de lo que se refiere a la segunda pregunta, pasa a la tercera y así. Entonces el profesor le va indicando, pues ya pueden ir estudiando hasta la Question to Study número 5. ¿Por qué? Porque ya se han visto los contenidos hasta la número 5. Entonces en casa me leo la pregunta, la comprendo, me voy al libro, intento ver si soy capaz de saber a qué se refiere esa pregunta y me repaso varias veces ese contenido. Como hemos dicho, no memorizando, sino repasándolo, leyéndolo y comprendiéndolo. Una vez que sé la primera pregunta, paso a la segunda, a la tercera, a la cuarta y la quinta. El alumno no se va a encontrar exactamente esa pregunta en la prueba escrita, no. Esas preguntas no son vinculantes. Esas preguntas pretenden ser simplemente una guía para ayudar al alumno a estudiar, para que no se tenga que enfrentar al texto sin ningún tipo de guía. Que también pueden estudiar el libro y omitir las question to study. Son una ayuda que se le proporciona al alumnado. Lo que nosotros aconsejamos es que con el listado de preguntas cojo la primera, la comprendo, me voy al libro, me la leo varias veces y una vez que creo que ya he comprendido y que he asimilado esos contenidos, voy a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. Como digo en el examen, no me voy a encontrar exactamente esa pregunta, pero sí que todos los contenidos evaluados en el examen están incluidos en las question to study. Se preguntarán de una forma diferente. Contexto mutilado, opción múltiple, unir o de distinta manera. Pero los contenidos que se preguntan en el examen son los contenidos que están en las preguntas de las question to study, ¿vale? Entonces, estos son los tres aspectos claves en quinto y sexto. Personal vocabulary, lista de vocabulario clave, esquemas que los alumnos van realizando en su cuaderno grande y las question to study. Estos tres elementos son específicos del tercer ciclo e importantes a tener en cuenta a la hora de trabajar y de estudiar. Por último, me gustaría decirles que todos los profesores que imparten clases de Natural y de Social en inglés en la etapa de educación primaria hacen un esfuerzo importante por intentar enseñar los contenidos de esta área de la mejor manera posible, ofreciendo una enseñanza de calidad. Muchos de ellos han tenido que hacer un esfuerzo importante por estudiar y actualizar su nivel de inglés para obtener la acreditación necesaria para poder impartir clases de este tipo de áreas. Y todo el equipo docente, estamos totalmente a su disposición, de manera que cualquier duda, dificultad que surja, pueden dirigirse primero al profesor del área que le imparte clase a su hijo o a su hija a través de la plataforma Qualitas Familia. Me consta, como digo, que el equipo docente hace un esfuerzo muy importante por intentar que nuestros alumnos aprendan los contenidos objeto de estudio. Y en el caso de que tengan alguna dificultad y quieran dirigirse a mí como coordinadora de bilingüismo, lo pueden hacer también a través de la plataforma de Qualitas Familia o a través del correo corporativo noelia.castillo@salesianos.edu. Espero que este vídeo y el documento que hemos redactado pues les sea de interés, les sea útil y estoy segura que si todos navegamos siguiendo el mismo rumbo y con las mismas directrices, ayudaremos a que nuestros niños vayan cada vez aprendiendo más y mejor, tanto los contenidos propios del área, como que vayan adquiriendo cada vez una mejor y mayor competencia comunicativa a la hora de utilizar la lengua inglesa. Muchas gracias
por haber prestado atención al vídeo y espero que les sea de utilidad.